Esta semana la actualidad ha estado marcada por la continuación de lo que ocurrió la semana pasada, aquellas acusaciones de Monseñor Viganó, acusaciones contra eclesiásticos a los cuales él reprochaba de haber conocido y por lo tanto de alguna manera consentido en el mal comportamiento de sacerdotes, de obispos o de incluso cardenales, y otras cosas que han pasado también fuera de la Iglesia. Con respecto a estas acusaciones sobre la pederastia de sacerdotes y el encubrimiento que algunos obispos o algunos eclesiásticos en general han podido hacer sobre este comportamiento, creo que es importante ver cómo ha ido derivando la discusión, porque además de si tenía razón o no tiene razón, Monseñor Viganó en sus acusaciones, los insultos y desacreditaciones que han hecho contra él o por el contrario los que le apoyan, además de esto, la discusión ha ido centrándose poco a poco en torno al celibato sacerdotal. Es decir, ese fuerte movimiento que lleva presente la Iglesia desde hace décadas en contra del celibato obligatorio ha tomado bríos después de esta situación, y son muchos los que dicen que la culpa de la pederastia está en que los sacerdotes católicos son obligados a mantenerse célibes y que si desapareciera el celibato desaparecería la pederastia. Esta argumentación es tan simple que es incluso ofensiva para la razón, porque la realidad demuestra, los números así lo confirman, que la mayor parte de los casos de pederastia están ligados a sacerdotes que son homosexuales. Por lo tanto, no se puede decir que si desapareciera el celibato desaparecería la pederastia. En todo caso, se podría argumentar que si la Iglesia aceptara y aprobara el matrimonio homosexual y también el matrimonio homosexual entre sacerdotes, entonces quizá habría una disminución de la pederastia. Y digo quizá porque es cierto que entre las parejas gays hay parejas que son estables y que son fieles y que duran mucho tiempo, pero he sabido que la promiscuidad en ese ambiente es muy elevada, por lo tanto ni siquiera en ese caso estaría garantizado que los sacerdotes, aunque estuvieran casados con otros sacerdotes o tuvieran pareja, no tendrían problemas de pederastia. Esta es una discusión, repito, que lleva muchos años, pero que ahora en esta semana se ha puesto mucho más de actualidad. Y eso también por un motivo. Estamos a un mes de celebrar el sínodo sobre los jóvenes y a un año de celebrar el sínodo sobre la Amazonía. Y son varios los analistas que consideran que en ambos sínodos el tema estrella va a ser precisamente el del fin del celibato sacerdotal obligatorio. Y consideran esto porque dicen va a ocurrir algo parecido a lo que sucedió en el Sínodo de la Familia, que al final el Sínodo de la Familia se centró y se hizo lo más importante, el caballo de batalla, el centro de las discusiones, la cuestión de la comunión de los divorciados vueltos a casar, como si ese fuera el problema más importante de la familia. Y ellos dicen ahora puede ocurrir lo mismo, los problemas de los jóvenes son muchos, de la evangelización de los jóvenes son muchos y probablemente también en la Amazonía, pero al final es probable que el tema estrella sea el final del celibato sacerdotal. Por eso yo creo que conviene fijarse en lo que está pasando con aquellas otras iglesias o comunidades eclesiales que han aceptado, y a veces en algún caso desde sus orígenes, han aceptado el matrimonio de los sacerdotes. Esta semana el patriarca de Constantinopla, patriarca ecuménico de los ortodoxos en el mundo, una especie de primos inter pares, pero con una autoridad honorífica, ha anunciado que van a permitir el divorcio y posterior matrimonio de sus sacerdotes. Los sacerdotes ortodoxos se casan antes de ser ordenados, pero no todos esos matrimonios funcionan. Entonces el patriarca ha dicho que les va a permitir el divorcio y que les va a permitir un segundo matrimonio. Es decir, ha puesto una condición. La condición es que sea la esposa la que pida el divorcio. Esto es
puede ser una figura meramente retórica, porque basta con que los dos se pongan de acuerdo para que estén de acuerdo en que sea ella la que pida el divorcio, y así los dos se podrán casar sin ningún problema, cada uno con una pareja distinta. Digo esto, primero porque acaba de ocurrir en la Iglesia Ortodoxa, es noticia de esta semana, pero también porque si nosotros nos planteamos el matrimonio de los sacerdotes o la ordenación de casados, tendremos que tener esto en cuenta. Es decir, tendremos que tener en cuenta que lo mismo que los ortodoxos, habrá matrimonios que no funcionen, como pasa entre los laicos, y que por lo tanto habrá lo mismo que los ortodoxos, habrá que permitirles el divorcio y un nuevo matrimonio. Y claro, si se les permite el divorcio y el nuevo matrimonio a los sacerdotes, como no se les va a permitir a los laicos. Y en ese caso, si la Iglesia acepta el divorcio y el segundo matrimonio, en ese caso, ¿dónde quedan las palabras clarísimas de Cristo que dicen que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera? Yo creo que son cosas que tenemos que tener en cuenta porque son realmente esenciales en la vida de la Iglesia. Y por supuesto hay otras ligadas a este mismo tema, me dirán que menos importantes, pero que también hay que considerar. Estamos viviendo una crisis de vocaciones realmente espantosa. Y eso es lo que algunos argumentan para decir hay que ordenar a los casados. Pero no se están dando cuenta de que no es una crisis eclesiástica, es decir, de vocaciones, sino que es una crisis eclesial de toda la Iglesia. Es decir, no nos encontramos con el escenario de iglesias llenas de gente y de seminarios vacíos. ¿No es así? Nos encontramos con el escenario de parroquias vacías y de seminarios vacíos. Es decir, no hay vocaciones, pero es que tampoco hay gente en las iglesias. Y eso, que tiene muchas connotaciones, también tiene una importante que es la económica. Una comunidad pequeña, que a duras penas es capaz de sostener a un sacerdote que vive solo, ¿va a poder sostener a una familia entera? O a dos, porque si se les permite divorciarse, tendrá que mantener a dos familias. Más aún, esa pequeña comunidad católica va a ser tan homogénea que acepte el matrimonio de sus sacerdotes o incluso, andando el tiempo, que acepte sacerdotes homosexuales casados. Habrá laicos en esa comunidad que, por supuesto, acepten todo, estoy seguro, pero otros no lo aceptarán y estos van a ser insultados, acosados, ridiculizados, llamados rigoristas, fariseos, hasta que se cansen y se vayan. Y entonces, si esa pequeña comunidad, que es a lo que ya estamos abocados, pequeñas comunidades en un contexto secularizado, si esa pequeña comunidad se encuentra dividida, habrá muchos que se vayan, con lo cual su número quedará reducidísimo, quedará una reliquia prácticamente. ¿Podrá esa pequeñísima, diminuta comunidad sostener a esas familias sacerdotales? Yo creo que las cosas hay que planteárselas muy bien para no dar pasos en falso, porque son extraordinariamente importantes. Y mientras tanto, como digo, sigue el problema. Por ejemplo, también esta semana se ha sabido que los fiscales del estado de Nueva York y del estado de New Jersey van a investigar a las diócesis católicas que están en sus respectivos territorios. En esa investigación no sé qué va a ocurrir, pero cabe la posibilidad de que Monseñor Viganó sea llamado a declarar, con todo lo que eso traerá como consecuencias. Y sigue también en muchos laicos católicos la inquietud, porque dicen que necesitan respuestas claras sobre esta situación que ha ocurrido. Como siempre, termino con lo que creo que de verdad es más importante. No lo digo como una figura retórica o por decir, sino porque creo que de verdad es lo más importante, la oración. Vivimos en un momento complicado, en un momento difícil, tenemos que rezar y tenemos que confiar en Dios. Dios no abandona ni abandonará a su Iglesia nunca. Tenemos que confiar en Dios, en su divina providencia, en que actuará como Él sabe, cuando Él considere, y nosotros tenemos que estar seguros de que nos mantenemos fieles a Él. Quiero acabar con una frase de Santa Teresa que me está ayudando mucho estos días. Cuando no entiendo por qué pasa lo que pasa, o por qué Dios permite que pase lo que pase, me acuerdo de esta frase. Santa Teresa, en sus momentos de gran oscuridad, le decía a Jesús: cuanto menos te entiendo, más te quiero. Pues nosotros tenemos que hacer esto, orar, hacer penitencia, convertirnos también nosotros de nuestros pecados para no señalar al otro mientras tenemos quizá la viga propia en el ojo, y después confiar en Dios y decirle eso: estoy contigo, pase lo que pase, estoy contigo, no te entiendo, pero cuanto menos te entiendo, más te quiero. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.